Muy bien, mis hermanos, aquí estamos nuevamente para con el video 2 de ex testigo de Jehová descubre quién es el papá de Jehová. Y vamos a leer, en primer lugar, el libro de Deuteronomio en su capítulo 32, Deuteronomio 32, y vamos a leer el versículo 4. Dice: La roca perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia, justo y recto es Él. Este texto lo leíamos y decíamos que era, ¿quién? Jehová, ¿verdad? Pero vamos a la referencia, ahí, verso 4. Se me, se me descalibró ahí, espérenme. Vamos a buscar aquí nuevamente. ¿Ven el verso 4 ahí? El asterisco dice Dios, que sería acá, Dios. ¿Qué Dios? Hebreo, El. ¿A cuál Dios se estaba refiriendo? Al Dios El. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a leer el versículo 8. Dice: Cuando el Altísimo dio a las naciones una herencia, cuando separó a los hijos de Adán unos de otros, procedió a fijar el límite de los pueblos, una consideración para el número de los hijos de Israel. Porque la parte que corresponde a Jehová es su pueblo. Jacob es el lote asignado que él hereda. Explicación del verso 9, mire. RB8. Dice: y la parte que corresponde a Jehová llegó a ser Israel. Pero, ¿quién fue el que repartió? Verso 8. Vamos ahí. Verso 8 dice: ¿quién fue el que mandó? El Altísimo. El Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Es Él. Es Él. El Dios Él fue el que repartió a los demás dioses cada pueblo. Aquí tenemos la versión latinoamericana. Ahí está. ¿Y cuál es la explicación? Vamos a leerlo primero. Dice: cuando el Altísimo, o sea, Él, el Dios Él, que es el jefe de Jehová, dio a cada pueblo su tierra, cuando repartió a los hijos de Adán, fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la parte de Yahvé fue su pueblo. Jacob fue su propio dominio. ¿Qué era Jehová? ¿Qué era Jehová? A Jehová le tocó una parte que era Israel. ¿Qué dice la explicación de la Iglesia Católica? Dice: la elección de Israel desde el comienzo, a ver ahí, la elección de Israel desde el comienzo de la historia de la humanidad, los hijos de Dios son los dioses o los ángeles responsables de las diversas naciones. Y ahí dice: mientras que Israel depende solo de Jehová. ¿Y las otras naciones?
Mire, veíamos en el video anterior los dioses que estaban allá. Moloch, Tammuz, Mot, Dagón, Baal, Aserá. ¿Y qué pasa con los dioses de acá de América? Por ejemplo, los dioses aztecas. El dios Tialoc era el dios de la lluvia. Coatlicue era la diosa de la fertilidad. Quetzalcóatl, dios del viento o serpiente emplumada. Este Quetzalcóatl para los aztecas era el dios bueno. Era el dios de la sabiduría, la bondad, el amor. ¿Y los incas? ¿Qué dios tenían? Tenían al dios Viracocha. Era su único dios y era como su dios jefe. Y tenían a otros dioses menores que era Inti Sol, la Pachamama, que era el dios de la fertilidad agrícola, y Yapa, que era de truenos y relámpagos. Vamos con otro pasaje bíblico. Vamos a sacar esta Biblia de aquí y vamos a ir a la RB8 a buscar Génesis 14. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 14. Recordarán ustedes cuando Abraham se presenta a Melquisedec, rey de Salem. Dice el relato, ahí está. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era el sacerdote del Dios Altísimo. Ahí hay unos asteriscos. Entonces lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, productor del cielo y tierra. ¿A qué Dios se refería cuando dice Altísimo, que ya lo leímos en el... Vamos a leer RB8. ¿Qué dice aquí al final? 18. Dice, del Dios Altísimo hebreo, Él. Ahí está. Él. Elión. También se le llama al Altísimo o a este Dios Él. El Dios Él. Elión Altísimo. Por lo tanto, Melquisedec, ¿cuál era el Dios de Melquisedec? ¿Era el mismo Dios de Abraham? No, no era el mismo Dios de Abraham. Vamos ahora al Salmos. Vamos al Salmo. Estos son solo algunos, mis hermanos, porque el tiempo... Salmos 82. Vamos a verlo ahí. Dice, Dios está apostándose en la asamblea del divino. En medio de los dioses, Él juzga. Había una hermana que me preguntó que en qué texto salía que Baal, Marduk y estos dioses estaban en el cielo. Bueno, aquí está. Dios está apostándose en la asamblea del divino. Dios está apostándose en la asamblea del divino. Hay un jefe, hay un Dios y hay dioses. Y Él juzga. ¿Qué dice la RB8 ahí abajo? Mire. Versículo 1 del 82. Dios hebreo Elohim. Divino, Dios hebreo Él. ¿Lo ve ahí o no? Él. Él. Se está refiriendo al Dios bueno, al bondadoso, al Dios de las tablillas de Ugarit. Él. ¿Lo va anotando? ¿Cómo lo teníamos en la propia Biblia? Mire. Acá en el 84, Salmos 84, 2, dice, mi alma ha anhelado y también se ha consumido en su vivo deseo por los patios de Jehová. Mi propio corazón y mi mismísima carne claman gozosamente al Dios vivo. ¿Qué dice la RB8? ¿Qué dice la RB8? Dice, al divino, dice, en hebreo, El Jai.
El Jai. ¿A quién se estaba refiriendo este salmista en este versículo? Al dios semita cananeo, El, que era el Todopoderoso. ¿Seguimos? Seguimos buscando aquí. El Salmo 90, mire. Salmo 90. Dice, oh Jehová, tú mismo has resultado ser una verdadera morada para nosotros durante generación tras generación. Antes que nacieran las montañas mismas, o tú procedieras a producir, como con dolores de parto, la tierra y el terreno productivo. Aún de tiempo indefinido a tiempo indefinido, tú eres Dios. ¿Qué dice el RB8 en la explicación? Dice, versículo 2, el divino, hebreo, el. Hebreo, el. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Dios que tenían antes que Jehová apareciera los judíos. Él. ¿Sigo? ¿Sigo? Sigamos. Si hay otro pasaje bíblico. Por ejemplo, acá en el 91. Cuando se refiere a Altísimo, se está refiriendo al Dios Él. Dice, cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo, o sea, Él, EL, se conseguirá alejamiento bajo la mismísima sombra del Todopoderoso. ¿Se está refiriendo a Jehová? No. Al otro Dios, al Dios bueno que esta gente tenía antes de conocer a Jehová. Vamos a ver acá el 95.3. Es el último que vamos a ver. Dice, Salmo 95.3 dice, porque Jehová es un gran Dios y un gran rey sobre todos los demás dioses. Demás dioses. Jehová se empieza a hacer un nombre por encima de Moloch, Baal, Dagón, Tamus, Mot, Aserá, etc. ¿Qué dice la explicación en la RB8? Dice, verso 3, un gran Dios, en hebreo, El Gadol, sobre todos los demás dioses. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se mezcla en la Biblia? Se van mezclando estos dioses. Por eso es que en la Biblia, cuando la leíamos, Génesis 1, habla de un Dios bueno que crea y da libertad, y en el Génesis 2 aparece Jehová, porque el relator ya tenía a este Dios Jehová, como Dios. El que escribió el Génesis 1 tenía como referencia al Dios El, que era el Dios bueno y bondadoso. En conclusión, mis hermanos, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, vemos que la Biblia nos muestra claramente en la RB8, lean, síganla leyendo usted porque va a encontrar varias, que hay dos dioses que se entremezclan en la Biblia. Dos divinidades, un jefe que es bueno, misericordioso, benévolo, que es el Dios El, que era el que adoraba ese pueblo en Ugarit y que transmitió en cierto modo ese tipo de adoración a los judíos. Por eso cuando se presenta este Dios Jehová, no sabían quién era un Dios nuevo para ellos. Y hemos aprendido que Jehová no es el Dios verdadero, es un Dios menor. Nada más que eso. Tampoco quiero decir que el Dios Él sea el Dios todopoderoso, verdadero, el Dios de la luz, el Dios del todo. Tengo que investigar un poquito más si fuera así. Sin embargo, este crucigrama que hemos estado viendo en todos estos videos está casi listo. Por ello, los escritores de algunos pasajes bíblicos de la Biblia,
como ya lo decía, elogian a un Dios bueno, misericordioso, porque se están refiriendo al Dios El, que era su antiguo Dios antes que llegara Jehová. Y otros muestran a Jehová, este Dios mesomorfo, con manos, con rostro, espalda, violento, vengativo, criminal. Por eso es que en teología, en la forma de escritura que tienen, hay cuatro clases, que es la escritura elionista, yavista, deuteronista y sacerdotal. Y cada uno de estos muestra a un Dios distinto del otro, según lo que la interpretación del escritor y de lo que él tenía como adoraba o a Jehová o al Dios Él. Por eso la Biblia es una combinación de ambos dioses. Uno es el jefe y otro es el que quiere serlo, que es Jehová. Por eso vemos cómo este Dios Jehová se mimetiza al ir leyendo la Biblia y empieza a adquirir los atributos de los otros dioses. Por ejemplo, Jehová es el Dios del viento, el Dios del trueno, el Dios de la guerra, el Dios del perdón, y también es un Dios maternal, como la diosa Asterá, y que ha conseguido hasta el día de hoy que hoy día sea considerado por la gran mayoría de los cristianos como el Dios todopoderoso y el Dios verdadero, y no lo es. No lo es. Es simplemente un Dios más entre todos los dioses que nombré. Porque esto es lo que Él quiere. Y tiene a sus servidores en la tierra. Por eso, cuando usted lea la Biblia, tome en cuenta esto. Cuando diga Altísimo en español, se está refiriendo al El Elyon, o sea, el jefe, al Dios Él, que era el bondadoso, el bueno, el compasivo. Cuando diga Dios, es Elohim o los Elohimes, los dioses. Y cuando diga Señor o Eterno, se está refiriendo a Yahvé, que es el Dios hebreo. Cuando lea su Biblia, tome en consideración, anote ahí, y va a ir entendiendo mejor por qué la Biblia está escrita de tal manera. Por eso, de aquí en adelante, con lo que hemos estudiado, como lo que hemos visto, usted tiene que investigar de la ciudad de Ugarit y las tablillas de Ugarit. Es una historia bastante larga. De aquí en adelante vamos a entender mejor en los siguientes estudios el propósito de Jesús. El propósito de Jesús. Y como nota o como tarea, la serpiente alada que había en México, Quetzalcóatl. ¿Por qué una serpiente de sabiduría, de conocimiento, de amor? Ese era el Dios que tenían ellos. ¿Qué tiene que ver con la serpiente de Edén? ¿Qué tiene que ver la serpiente, que es el logo que tienen los médicos para salvar vidas? Interesante pregunta. La vamos a ver en los otros videos y vamos a ver en el siguiente video, si Dios lo permite, sobre el Sermón del Monte. Cómo Jesús, el enviado del verdadero, criticó y abolió estas reglas del Dios que se quiso mimetizar con el Dios bueno y quiso dar a entender a los judíos que ese era el Dios bueno, mas Jesús les demostró con palabras que no lo era. Que el Dios del cielo, el Dios bueno, el Dios del todo, el Dios de la luz, los bendiga a cada uno de ustedes
Y queremos orar por todas las personas que están sufriendo en esta desgraciada guerra que se está peleando allá solo por intereses de los poderosos. Por eso en sus oraciones nocturnas pidamos por esas almas, por el consuelo de aquellos que han perdido a sus familiares, a sus seres queridos y están en esta tribulación. Que los ángeles del Dios, bueno, los ángeles poderosos, espirituales, apoyen a estas personas a soportar estas tribulaciones. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en el siguiente video.